¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este nuestro canal. Este es tu canal matemático entre alfa y omega con Mario Saavedra. Agradecido de que ustedes nos visiten cada vez porque aquí vamos a trabajar contenidos matemáticos. Para ustedes apasionados de la matemática, este es el canal entre alfa y omega con Mario Saavedra. Empecemos. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante como es el Flipper Classroom. Vamos a hablar, pero desde tres momentos metodológicos. Y para esto les invito a cada uno de ustedes a llegar hasta el patio de mi colegio. Este es un escenario desde el cual vamos a partir y vamos a reflexionar este tema tan apasionante como es el Flipper Classroom. Acompáñenme. El objetivo de nuestro proyecto es consolidar los conocimientos en el área de la matemática a través del desarrollo de los tres momentos metodológicos del modelo pedagógico Flipper Classroom, para fortalecer el autoaprendizaje de los estudiantes de los especializados E y F del Antonio Gaucer. Para seguir hablando, vamos a hacer dos preguntas. La primera, ¿estamos en el mismo escenario que antes? ¿Seguimos trabajando de la misma manera? Son dos preguntas que nos va a permitir reflexionar para ver cómo encaramos este nuevo desafío, porque primero no estamos trabajando en el mismo escenario que antes. No estamos trabajando. ¿Seguiremos trabajando de la misma manera? Por supuesto que no, porque no estamos en el aula. Las aulas están vacías, por lo tanto no podemos hacer el mismo trabajo que hacíamos en el aula, hacerlo a través de ahora de lo que significa el trabajo en línea. Pero para poder comprender tenemos que entender esto que era nuestra zona de confort. Recuerden ustedes que aquí es donde hemos trabajado el profesor y el estudiante de tal manera que interactuábamos y de una manera muy fluida. Este era el escenario donde nosotros nos sentíamos muy cómodos. Y de pronto, por la pandemia que estamos viviendo, se nos ha cambiado el escenario y observen las clases, las aulas han quedado vacías. Lo único que nos están gritando y nos están preguntando las pizarras, nos están diciendo, ¿dónde están? ¿Dónde se han ido? Nos está extrañando la presencia de los estudiantes y los profesores. Pero ¿dónde estamos? En este nuevo escenario. Este es un nuevo escenario en el que profesores y estudiantes estamos empezando a utilizar nuevas herramientas, nueva tecnología, nuevas plataformas. Dentro de esas herramientas tenemos que hablar, por ejemplo, de YouTube, del Drive, Zoom, Google, hojas, correos electrónicos, o sencillamente tenemos que decir en algún momento, ¿será que puedes apagar tu micrófono? O le decimos, ¿será que puedes encender o prender el video? Como verán, estamos aprendiendo a trabajar en este nuevo contexto y para eso nosotros, antes de seguir desarrollando, tenemos que ver estas características. Seguramente han identificado estas características, por ejemplo, como el centrado, el uniforme, rígido, de manera competitiva, por supuesto que pertenecen al aprendizaje tradicional. Este es un aprendizaje tradicional y estas son sus características. Está centrado, es uniforme, tremendamente rígido, de naturaleza competitiva, altamente estructurado, pero también es el error sinónimo de fracaso. Imagínense, así hemos estado trabajando. Pero también las evaluaciones y los cuestionarios han servido para que los profesores tomemos decisiones con relación a nuestros estudiantes. Entonces terminamos esto hablando de que está tremendamente centrado en los contenidos y es tremendamente academista. Y por último, tenemos que entrar ahora a hablar de lo que significa el aprendizaje del siglo XXI. Este aprendizaje del siglo XXI es el nuevo desafío
Es la nueva concepción a la que nosotros tenemos que llegar. Tenemos que aprender a trabajar este nuevo desafío. Pero ¿qué características tiene? Una de las características fundamentales que tiene el aprendizaje del siglo XXI es que está centrado en los estudiantes. Ya no está centrado como antes en el profesor y en los contenidos únicamente. Ahora se habrán dado cuenta de que estamos hablando de que todo el proceso se tiene que centrar en los estudiantes. Esa es la primera característica que le diferencia del aprendizaje del siglo XXI al aprendizaje tradicional con el que estábamos trabajando. Pero también habla de la naturaleza colaborativa. Este es un nuevo enfoque, una nueva forma de entender el trabajo, porque ahora tanto estudiantes como profesores tenemos que tener la capacidad de solicitar colaboración para encontrar el objetivo. Recuerden ustedes que el objetivo de nosotros es que los estudiantes aprendan. No es que el estudiante tiene que aprender de la manera solitaria. Ahora tenemos que permitir que ellos aprendan de sus compañeros, de sus profesores, al igual que nosotros los maestros. Vamos a pedir seguramente la colaboración de algún colega que nos eche una manito en algún determinado tema. Entonces, como verán, tenemos que también entender que esto es ahora mucho más flexible. Si antes, por ejemplo, y quiero hacer énfasis en este tema, cuando nosotros hacíamos las evaluaciones en el aula de manera presencial, resultaba un poco incómoda muchas veces porque siempre había chicos un poco avispados que no hacían normalmente las evaluaciones de la manera más limpia, para decir algo. Entonces, si nosotros teníamos ya dificultades aquella vez, ahora que el estudiante está en su casa, por supuesto que tiene que ser algo diferente. Por eso estamos entendiendo que la flexibilidad tiene que ir en todos los sentidos y en todos los aspectos. Entonces, tenemos que ver que ahora este es un proceso realista, es un proceso auténtico, porque el estudiante es el principal protagonista. Pero también observen ustedes que aparece un nuevo término que se refiere a la gamificación. Esta gamificación no es otra cosa que los recursos interactivos que el docente le facilita al estudiante. La gamificación también son recursos educativos abiertos. Es un recurso fuerte que va a consolidar los aprendizajes de los estudiantes. También dentro del aprendizaje del siglo XXI, fíjense esto que me parece muy importante, es el hecho de que los errores son oportunidades. Y recuerden que en el aprendizaje tradicional, los errores eran sinónimo de fracaso. Ahora tenemos que entender que estos errores tienen que servir como una nueva forma, una nueva oportunidad de aprendizaje. Y eso es lo que tenemos que pretender los profesores, entender esta nueva realidad. Pero esta realidad tiene que terminar basado en la resolución de los problemas. La resolución de problemas es fundamental para que el estudiante consolide sus conocimientos dentro de un contexto real. No podemos plantear, no podemos pedir que los problemas que el estudiante los resuelva sean sacados de otro contexto que no sea su realidad. Por eso es importante. Y observen ustedes, aquí tenemos al retador. El retador no es otra cosa que el desafío que nos hace este nuevo modelo pedagógico para que nosotros, los profesores y los estudiantes, tengamos la capacidad de asumir como un reto a superar este proceso que nos está encarando. Fíjense, abismalmente es contrario al aprendizaje tradicional. Y para seguir entendiendo, tenemos que ver esto que se llama mi clase tradicional con esta nueva clase, entre comillas, virtual. No hemos terminado de salir de esta clase tradicional en la que los profesores nos sentíamos muy cómodos, interactuábamos con los estudiantes de manera muy fluida. Ahora mi realidad me dice que debo trasladarme a este nuevo escenario, donde están los estudiantes en sus casas, los profesores también, y desde allí estamos monitoreando los trabajos. Es importante, profesor,
usted que me escuche, es importante que sea flexible en la forma de trabajo, que permita la colaboración de sus pares, que la gamificación sea siempre el recurso que le consolide sus aprendizajes. Los REAs que usted está creando tiene que servir como herramienta para potenciar sus conocimientos y que el error signifique una nueva oportunidad para el estudiante. Esos son los nuevos desafíos con los que estamos pretendiendo entrar en este nuevo desafío que se llama Flipped Classroom. Pero, ¿qué es esta clase invertida? La clase invertida no es otra cosa que un nuevo modelo alternativo. Pero, en realidad, ¿qué es? No es otra cosa que otra forma de enseñar, es otra forma de aprender. Esta es una alternativa que nosotros tenemos en este tiempo de cuarentena, por el tema de la pandemia. Tenemos que empezar a implementarlo de tal manera que esta sea la herramienta con la que vayamos a trabajar. Pero por definición, ¿qué es lo que me dice una clase invertida? Observen que dice que es un modelo pedagógico donde los profesores ya no son los únicos poseedores de la información y del conocimiento, pero siguen siendo los que tienen la experiencia necesaria para potenciar las habilidades de nuestros estudiantes. En este concepto hay dos conceptos muy fuertes, muy importantes. El primero, es que el conocimiento efectivamente ya no es exclusividad del profesor. El conocimiento no solo le pertenece a él, sino que le pertenece también ahora a los estudiantes, a los padres de familia, a su entorno. Nuestras aulas ahora se han abierto. Ya no podemos entender el proceso educativo entre cuatro paredes como lo hacíamos antes. Pero aquí sale una experiencia y algo muy fundamental. Los profesores tienen el conocimiento y la experiencia necesaria para potenciar las habilidades de sus estudiantes. Eso significa que nosotros los profesores seguiremos siendo protagonistas de este proceso académico que vamos llevando adelante. Entonces, ya llegando otra vez a la clase, tengo que empezar a entender que esta era mi clase tradicional y esta es la clase de la que quiero hablarles ahora, de la clase invertida. Pero esta clase invertida no tenemos que entenderla de esta manera como la están viendo ustedes, sino tenemos que ver en el sentido figurado de lo que significa el cambio que pretendemos hacer para con el estudiante. Vamos a hablar del Flipped Classroom, pero en sus tres momentos. Un primer momento cuando el profesor trabaja, un segundo momento dedicado exclusivamente al estudiante y un tercer momento metodológico es el encuentro de ambos protagonistas, profesor y estudiante. Vamos a hablar de esos tres momentos metodológicos que nos van a servir como herramientas para que nosotros entendamos lo que significa las clases invertidas. Ese primer momento al que hacía referencia, observen que es donde inicia el proceso enseñanza-aprendizaje. Es este momento cuando el profesor empieza a estructurar toda la clase. Es decir, el profesor prepara todo el material que necesita y lo prepara con anticipación y se lo tiene que enviar al estudiante. ¿Pero qué cosas le tiene que enviar al estudiante? Ahora le tiene que enviar los contenidos, le tiene que enviar videos, tiene que enviarle trabajos prácticos, esquemas, cuestionarios, REAs, evaluaciones. Toda esta información el estudiante los recibe y nos encontramos en este otro escenario, donde el profesor no puede entregarle de la manera clásica, tradicional, los contenidos que antes lo hacíamos. En ese entendido, vamos a hacer una pausa para hablar de una segunda parte. Espero que no se nos vayan. Acompáñenos porque viene la segunda parte.